Entonces el ejercicio es el siguiente. Una viga IP 400 de longitud 8 metros, sí, ahí está la longitud, está bajo la acción de una carga distribuida uniforme gravitacional de amplitud 100 kN. Aquí yo puse una carga variable, pero es constante. La viga se refuerza con dos platinas metálicas de 200 por 15. Entonces, esquemáticamente, ahí está aquí a la izquierda las platinas metálicas de ancho 200 y altura 15 milímetros, las cuales se conectan a las aletas de la IP mediante perno. Creo que se ve mucho mejor este esquema de acá. El esfuerzo cortante admisible del acero estructural es 350 megapascal. Creo que me pasé mucho. Bueno, no usemos ese. Entonces, el perno y la viga, como tal, son de acero estructural y ese es el esfuerzo cortante admisible. Nos piden que determinemos la separación longitudinal más económica para los pernos que se debe usar en los tramos 1, 2 y 3 de la viga. Asuma que los pernos disponibles son de diámetro 3/8, media pulgada y 3/4. Entonces lo que nos están diciendo es, no nos están diciendo eso, no quedó tan claro el problema y les pido excusa por ello, pero para el perno de 3/8, ¿cuál es la separación más económica? Para el de media también y para el de 3/4 también. Por cierto, no es muy buena práctica que uno empiece a mezclar. Aquí pongo un perno de media, aquí uno de 3/4, porque eso genera asimetría en la resistencia, ¿sí? En la resistencia. Entonces ahí aparece un momento alrededor del eje Y. ¿Cuáles son los tramos 1, 2 y 3? Pues el tramo 1 va desde 0 hasta L sextos. El tramo 2 va desde L sextos hasta L tercios. Y el tramo 3, pues ya es el complemento, ¿sí? Si ustedes notan L sextos y L sextos, esto es L tercios, ahí hay otro L tercios y hay otro L tercios, ¿sí? Entonces lo que nos toca en este ejercicio es buscar las separaciones longitudinales de estos pernos para que se resista el flujo de carga. ¿Es claro el problema? ¿Sí? Lo que nos piden es cuál es la separación. Vamos a elegir un solo diámetro de perno. Voy a arrancar con el de 3/8. Y vamos a calcular la separación en cada tramo. Lo importante es que en cada tramo la separación sea uniforme. Por eso la llamamos S1, tramo 1, S2, tramo 2 y S3, tramo 3. ¿Vale? Entonces, procedamos. No voy a chequear el objetivo número 1. ¿Sí? Objetivo número 1, ese no lo chequeo, eso queda de tarea. Yo esto se los comparto luego, la imagen. En cambio, sí me voy a centrar en el objetivo número 2, porque es el que está asociado a los pernos o conectores, ¿sí? Conectores. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero es que pensemos en las fuerzas cortantes. Entonces, hago una idealización de la viga. Es una viga simplemente apoyada. Entonces, planteo un plano de análisis. Para esa viga me decían que había una carga distribuida, uniforme, repartida uniformemente, y la amplitud de esa carga distribuida es 100 kN sobre metro, y la viga tiene una longitud de 8 metros. ¿Sí? Entonces lo que necesito es buscar ya no un solo cortante, sino en cada uno de los tramos, es decir, en el primer tramo que era 8 sextos, en el segundo tramo que era 8 sextos, y en el tercer tramo, que es toda esta parte central y vale 8 tercios metros, debo buscar cuál es el cortante que gobierna cada tramo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues se logra a partir del diagrama de cortante. Pues aquí vamos a tener esto. Aquí estaría la mitad de la viga. ¿Quién me dice cuál sería la reacción de la viga? La reacción en cada apoyo.
400 kilómetros. 400, ¿cierto? Entonces, 400 kilonewtons es una reacción bastante grande. Vamos a ver si esos pernos resisten. Y luego, pues el cortante para este tipo de cargas ya sabemos que va a ir disminuyendo linealmente. Y aquí quedaría 400 también kilonewtons. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Para el primer tramo, para el tramo 1, yo voy a tener una fuerza cortante máxima. ¿Que cuánto es? Pues 400 kilonewtons. ¿Cuál es la fuerza cortante máxima en el tramo 2? Pues sería esta acá, ¿sí? ¿Cómo la calculamos? Una regla de 3 sencillita. Esto aquí es 4. Entonces, 4 metros es a 400. Como esta distancia de acá, esta distancia D, es al cortante en el tramo 2. ¿Cuánto es esa distancia? Sería 2 metros, ¿no? Porque aquí tenemos 8 sextos más 8 sextos, ¿sí son 2 metros? Sería 16 sextos, no son 2 metros. Entonces, ¿cuánto da el cortante en el tramo 2? $266.7. 366.7. Gracias, 200, Giselle. profe. 200. Sí. Vale, listo. Y en el tramo 3 sería lo mismo, solo que ahora usaríamos 8 sextos, es decir, sería la mitad de 266.7, ¿cierto? 2667 medios. Entonces ya tenemos los cortantes. Ahora, ¿qué debo hacer? Pues para cada tramo voy a la sección de interés. Entonces, por ejemplo, en el tramo 1, la sección que me interesa es esta, porque allí es donde se presenta el cortante máximo. En el tramo 2 será esta y en el tramo 3 será esta. Y lo que voy a asumir es que pues, la separación que hay en el tramo 1 de los pernitos va a ser la misma. Luego en el tramo 2 va a haber otra separación y luego en el tramo 3 va a haber otra separación y cada separación dependerá de esa fuerza cortante máxima. Entonces voy a calcular acá la separación para el tramo 1. Así puedo... Listo. Ahora sí. Entonces me voy a enfocar en la separación para el tramo 1. ¿Cómo hacemos para calcular la separación del tramo 1? ¿Quién me da una idea? De acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué haría usted para calcular la separación del tramo 1? ¿No? Bien, que yo les ayudo. Pues Pues se no, podría hallar primero el flujo cortante y luego con eso la separación. exacto, ese es el camino, Laura. Entonces lo que nos toca hacer es, vamos a la sección. Uy, Dios mío, perdí total manejo de esto. De esta tabletica. Menos mal que no la boté. Bueno, perdónenme en la clase de hoy y en las que siguen esto, si estuviéramos en pandemia, ya estuviera un poco mejor ese, pero tenía rato en uso esta tabletica. Entonces, lo que nos están pidiendo es la separación del tramo 1 para los pernos que van a ir acá. Y ojo que yo estoy asumiendo que los pernos serían son de 3 octavos de pulgada de diámetro. Entonces, como nos decía Laura, nos toca calcular el flujo. ¿Cuál flujo? Pues el flujo que hay aquí, ¿sí? Que es el que estará tratando de cortar a esos pobres pernos. Entonces voy a calcular flujo 1.
¿Cómo calculamos el flujo 1? B por Q sobre I. ¿Cuál es el cortante? Ya lo tenemos, 400 kilonewton. ¿Cuál es el Q? ¿Cómo calcularíamos el Q? Pues toda esta área de arriba de las platinas es la que se estaría tratando de separar respecto del resto. Entonces, ya nos decían que la platina era una platina, aquí se me trabó a mí, una platina de 200 por 15 arriba, y entonces, es lo malo de esta, tendría 200 por 15, esta es el área, y me hace falta multiplicarlo ¿por qué? Por la distancia del centroide al eje neutro. Exacto, por la distancia que hay entre el centroide total, ¿sí? Y el eje neutro, entonces sería por esta distancia. Entonces miremos acá, es una IP 400, la IP 400 tiene la viga como tal, la sección como tal tiene altura de 400, es decir, que de aquí hasta acá tendría 200, pero me tocaría sumarle la mitad del espesor de la platina. Como la platina es de 15, el espesor sería, la mitad sería 7.5, entonces sería todo eso por 207.5. Esa sería la distancia entre el centroide de la platina y el centroide de toda la figura. Y la inercia, bueno, ¿cuál es la inercia? ¿Cuál inercia usaría? Pues es la inercia respecto al eje Z centroidal. Recuerden, en este caso es la inercia que es ortogonal a la carga, ¿sí? Allá cuando nos interesaba el momento, era la inercia respecto al eje paralelo al momento. En este caso, la inercia, para que lo asocien con la carga cortante, es respecto al eje ortogonal a la carga cortante, ¿sí? A la fuerza cortante. Entonces sería la inercia centroidal respecto al eje Z. Entonces aquí sería inercia centroidal respecto al eje Z. Ahí usamos teorema de Steiner. Sería la inercia centroidal de la IP más el área de la IP por la distancia y al cuadrado, que esta distancia va a ser cero porque el centroide de la IP coincide con el centroide de toda la figura, ¿sí? Y a esto le vamos a sumar dos veces, ¿qué? ¿Por qué dos? Porque hay dos platinas. Vamos a sumar dos veces el área de la platina, que es 200 por 15, ¿sí? A corregirlos para no perderlos luego. Dos veces la inercia centroidal de la platina, un doceavo de la base por la altura al cubo, esa es la inercia centroidal de la platina, pero toca usar teorema de los ejes paralelos, área, ahora sí área, por distancia al cuadrado. ¿Cuál distancia? Pues la distancia entre el eje centroidal de la platina y el eje centroidal total, y esa por suerte ya la tenemos, es 207.5 al cuadrado. Entonces, esta parte de acá la pueden ir calculando ustedes, me regalan ese numerito, y la IP, pues yo voy a usar el enfoque que nos recomendó ahorita Gisette, y era, pues, profe, usemos las tablas, ¿cierto? Ya hay tablas para eso, entonces, pues, las tablas yo creo que les hablé alguna vez de del Blue SketchUp, entonces vamos a ir acá, se abrieron como 100.000 secciones. Ustedes me confirman si están viendo las propiedades de la sección de la IP 400. No, ¿Aló? señor. ¿No? Bueno, listo, ya corrijo eso. Listo. Entonces, eh, esa aplicacioncita la teníamos por ahí.
Y el momento de inercia respecto al eje XX, yo recuerdo que esto lo vimos en deflexión, que ustedes pueden encontrar el link allá en la deflexión, de la IP400 es 231 por 10 a la 6. 231 por 10 a la 6. Entonces, aquí sería 231 por 10 a la 6, entonces milímetros a la 4, más, ¿cuánto da todo esto de acá? 258,45 por 10 a la 6. 148, 145 por 10 a la 6, milímetros a la 4. ¿Alguien que me confirme eso, por favor? Sí, señor. Sí, ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos la inercia total. ¿Cuánto sería esa inercia total? 489.45 por 10 a la 6 milímetros a la 4. ¿Sí? 189.45 por 10 a la 6 milímetros a la 4. A la 4. Y entonces, con esto, recuerden que este kilonewton, por favor, no se les olvide, implica por 10 a la 3, ¿sí? Newton. Y de esa manera tendríamos ya la respuesta de lo que estamos calculando es demanda, ¿sí? El flujo, lo que generan las cargas. Entonces, ¿cuánto daría eso? 400 por 10 a la 3, por 200, por 15, por 200, sobre todo esto. ¿Cuánto da ese flujo? Y eso nos va a dar en newton sobre milímetro. 508,73. 508.73. ¿Alguien que me confirme, por favor? sí, señor. Sí, Sí. Gracias, muy bien. Entonces, esa es la demanda, flujo. Y eso es lo que están sintiendo los dos pernos. Ojo que la estoy calculando la demanda total. Los dos pernitos están sintiendo eso. Si quisiera el flujo para cada perno, pues divido eso sobre dos. Pero a mí me interesa todo el flujo y eso lo voy a comparar contra la resistencia. ¿Sí? ¿Cuál es la resistencia? Vamos a ponerle color rojo, que era lo que... A ver, eso tiene que ser menor o igual a la resistencia. De manera general, la resistencia es la fuerza cortante admisible en el perno sobre la separación. ¿Sí? Pero díganme ustedes, ¿cuántos pernos, cuántos planos, o sea, qué numerito, qué coeficiente le ponemos a eso? ¿Dos, tres, cuatro? Porque son cuatro pernos. dos, profe. Dos, ¿cierto? Porque son dos pernos y está en cortante simple. Entonces, aquí sería un 2. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos la separación? ¿Qué es lo que me interesa? Entonces, despejo de acá la separación, ¿sí? Paso acá y digo, bueno, entonces la separación tiene que ser mayor o igual a 2 veces el cortante admisible sobre la demanda, 508.73 newton sobre milímetro. ¿Y cómo calculamos lo que resiste un perno, ese B admisible? ¿Cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos la fuerza cortante admisible que resiste un perno cuando lo tratamos de cortar? Es el cortante sobre el área, profe. No. ¿Cómo se calcula la fuerza cortante admisible en un perno?
cuando usted lo corta. Entonces, se calcula como el cortante admisible por el área del perno. ¿Sí? Esfuerzo cortante admisible por el área del perno. Recuerden que esfuerzo por área es fuerza. ¿Sí? Eso lo vimos allá al inicio del curso. Entonces, ¿cuál era el esfuerzo cortante admisible? 350 megapascales. ¿Vale? Entonces voy a dejar acá 350. Me queda ya con las unidades consistentes, newton sobre milímetro cuadrado. Y el área, ¿cuál es el área? Pi cuartos del diámetro al cuadrado. ¿Sí? Ese es el área transversal del perno. Cuando yo veo el perno en sección transversal es un circulito. Entonces fíjense que esta me quedó hasta chévere porque como es eso en función del diámetro del perno, y me están diciendo busque la separación para un perno de 3/8, de 3/4, pues lo puedo hacer con cualquiera. Hagámoslo con el de 3/8. ¿Cuánto da esta separación cuando el diámetro del perno, uno podría hacer una tablita, miren, diámetro del perno y uno dice acá 3/8, media pulgada y 3/4, y en función del diámetro del perno busco la separación. Entonces, hagamos eso, alguien que me colabore, recuerden que 3/8 de pulgada, eso tocaría multiplicarlo por 25/4. Y entonces díganme cuánto es la separación que se necesita para resistir ese flujo cortante, para que eso no se separe. Para el de 3/8, con el de 3/8 y ahí terminamos. Y no les dé miedo el valor que obtengan, la idea es que lo hayan calculado súper bien. Eso es lo que interesa. Noventa y ocho punto cero cuatro cero 90 cinco. 98,05. La separación tiene que ser. ¿Alguien que me confirme ese resultado? Sí, señor. Sí, bien. ¿Esa separación en qué unidades está? No crean que porque es virtualidad no les voy a preguntar por unidades ni nada. ¿Esa Eh, separación en qué unidades está? ¿Milímetros? En milímetros, sí. Porque esto nos queda en milímetros cuadrados. Ah, bueno, milímetros cuadrados, entonces este con este se va, newton en newton se van, y 1 sobre milímetro, entonces esa separación nos queda en milímetros. Entonces, para 3/8, me tocaría poner en ese primer tramo cada 98 milímetros, es decir, cada 9,8 centímetros. Eh, yo aquí, espérense que yo hice, esto no es mayor o igual, esto es menor o igual porque lo que hice fue pasarlas, multiplicar y multiplicar. Sí, la separación tiene que ser menor o igual. Déjenme confirmo. Sí, la separación tiene que ser menor. Yo no sé por qué cambié el signo de la desigualdad. Sí, separación es menor o igual. Entonces, la separación tiene que ser menor o igual en el primer tramo. Los dos pernitos longitudinalmente, voy a mostrar la viga, acá en ese primer tramo, tiene que ir cada máximo, si uso de 3/8, cada 9,8 centímetros. Pero usted no le va a decir allá al constructor cada 9,8, porque lo regañan a uno, sobre todo si uno es ingeniero primito. Que usted redondea un valor que sea constructivamente adecuado. Entonces puede ser 9 centímetros, 8 centímetros o 7. Y no puede ser tan pequeño porque después la cabeza de los pernos, esos pernos tienen una cabeza que es doble o 4 veces el área del vástago, o sea, de esta zona normal. Entonces, si usted los pone muy pegaditos, se choca. De hecho, hay recomendaciones normativas sobre cuál es la separación mínima. Generalmente es 3 veces el diámetro del perno.
Entonces, pues acá como no nos están preguntando nada de constructivo, ni nos han dicho que redondeemos a múltiplos de 2,5 centímetros, pues yo lo colocaría cada 9 centímetros, longitudinalmente. Entonces van un pernito acá, viendo la viga así longitudinal, los dos pernitos acá, los dos pernitos acá, y esa separación longitudinal va cada 9. Eso es lo que usted escribiría en los planos. ¿Qué esperan ustedes que pase con la separación si se aumenta el diámetro del perno? ¿Qué le va a pasar a la separación? Va a disminuir. Va a disminuir, o sea, entre más grande el perno, le toca ponerlo cada más pegadito. Todo lo No, va a contrario. aumentar. Todo lo contrario, ¿sí? Si usted pone unos conectores de cortante bien grandes, tiene la libertad de separar, ¿sí? Separar esos conectores. Y eso se traduce en economía en campo, porque pues usted tiene que hacer menos soldadura en campo y etcétera. Pero la idea es que uno no puede llegar ahora a tener unas separaciones tan gigantes, ¿sí? También las separaciones máximas también se limitan, ¿sí? Uno no puede tener, no, cada metro ponga un pernito. Uno ve eso y se asusta. ¿Qué creen ustedes, asumiendo que seguimos con los pernos de 3/8, qué va a pasar en el tramo 2, en donde el cortante ahora es de 266? En el tramo 1 necesitamos cada 9 centímetros. En el tramo 2, ¿qué creen ustedes que separación va a necesitar? ¿Más de 9, igualita a 9 o menor a 9? Más de 9. Más de 9 porque la demanda es menor, el flujo de la carga es menor, entonces los pernos de 3/8 dicen, ah, ya no tenemos que estar tan junticos, vamos a separarnos un poquito, échese para allá, que aún así vamos a resistir esto. Y en el tramo 3 también el flujo va a ir disminuyendo. Entonces uno en realidad lo que está haciendo es que va acomodando la demanda del flujo, la va acomodando a la capacidad. Entonces usted por ejemplo, aquí va a resistir con los pernos, déjenme le pongo otro color, voy a ponerlo verde. Con los pernos usted como tiene la misma separación, esta sería como la resistencia. Y aquí usted reduce la separación y aquí vuelve y reduce la separación. Entonces lo importante es que la resistencia sea mayor a la demanda, ¿sí? Y la va acomodando. Si uno dejara solo los pernos de 9, el esquema le quedaría así, miren, usted le pone esta resistencia de 9 y ese diseño pues es sobredimensionado porque por ejemplo en este tramo 3 usted con una separación menor está bien, pero los puso cada 9, ¿sí? Y eso es algo que toca tener en cuenta con estos conectores de cortante. Entonces, esa es la razón por la cual uno se va a encontrar en algunos casos con separaciones diferentes, ¿sí? Y no, profe, que usted me mostraba ya que la separación era la misma en toda la viga. Sí, pero si uno quiere hacer economía al diseño, optimizar costos, va y empieza a hacer tramos. Tampoco es que vaya y le llegue al arquitecto con 100.000 tramos o al contratista. No, aquí cada 9, acá cada 8, acá cada 7, cada 6. También lo botan a uno de allá. Entonces, no sé, compañeritos, si esto ha sido claro, suficientemente claro, ya falta que hagan más ejercicios, lógicamente, pero si la ilustración conceptual procedimental ha sido suficientemente clara en el día de hoy, si hay algunas dudas, pues tenemos unos minuticos, porque creo que a las 12 no hay clase, pero de pronto ustedes y yo ya tenemos hambre y ya toca irnos a almorzar. ¿Hay No, alguna profe, pregunta? muchas gracias. Listo, también. ¿Más preguntas? Profe, una pregunta, ¿la clase la subiría hoy No, o la cuándo? clase la subo, bueno, hoy en la noche de pronto, o ¿Y mañana a Moodle? temprano, ¿A Moodle o...? a Moodle, sí, a Moodle. Ah, listo. ¿Listo? Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero ya no es del tema. Déjenme paro la grabación.